pasa? ¿Por qué está llorando la baby? ¿Es pañal o es otra cosa? Ahora vamos avanzando con las empanadas. Ahí sale el pavo. La creación. A ver, Amelia, ¿vas a comer pavo? Sí. ¡Pavito! Ah, ahí lo tienen. Mira cómo le chorrean los jugos. Taguchi dice, no me importa el vino, me importa el pavo. Wow. Salió volando, terminó por allá. Ok, bueno. Hola amigos, hola familia, aquí estamos. Ahí está la última La recién integrante de la llegada. familia, la paracaidista. Aquí la tenemos a Aurelia, la nueva nieta. Así que, bueno, hoy decidimos filmar un video porque hay mucho para celebrar. No solo el nacimiento de esta pequeñita, sino también estamos celebrando cumpleaños de Samuel, cumpleaños de Danny, Día de Acción de Gracias, que es un feriado aquí en Canadá en octubre. También celebrando la nueva casa de Ariel y Danny. Ya, finalmente pudieron comprar una casa, o sea que también celebramos. Hay muchas cosas para celebrar este mes. Pero bueno, hemos estado bastante atrasados con los videos también. Se darán cuenta por qué. Han sido meses de una actividad y una agitación constante, o sea que ha faltado tiempo, si se quiere, para la rutina común a lo que los tenían acostumbrados con los videos y todo eso. Pero bueno, ahora puede ser que ya nos pongamos otra vez en producción. Sí, un poco más al día. Vamos a tratar de publicar semanalmente como lo solíamos hacer. Si esta chiquitita coopera con nosotros. Va a tener que acostumbrarse a cooperar porque si no, viste, hay que acomodarlos a las circunstancias. Bueno, ahora ya estamos bastante encarrilados, otra vez en marcha, y pienso que podemos volver un poquito a la normalidad, siendo que no va a ser nada a la normalidad porque, bueno, hay nuevas personas. La verdad que este año ha sido bastante activo en cuestión embarazos porque estuvo primero Ariel, que dio a luz en diciembre del año pasado, ahora Audrey, y Ashley también está esperando familia, o sea que para febrero va a haber otra u otro, no sabemos todavía qué es. Será sorpresa. Es sorpresa, otro integrante más de la familia. Ha sido uno tras de otro. Pero bueno, enhorabuena, bienvenidos todos. Y sí, entonces hoy celebramos, ahora nos vamos a ir a tomar unos vinitos, un poquito de picadita, y mientras se hace el pavo y las empanadas. Muy bien. Muy bueno. Y vamos a poner un pavo al horno. Entonces es hora de prepararlo porque son las 9:30 de la mañana y Ariel y Dani están viniendo desde Calgary, o sea que van a llegar aquí tipo mediodía, 1 de la tarde, y mientras tanto este ave voladora se va a estar cocinando ahí en el horno. Ya está descongelado, es un pavo de 7 kilos. Okay. Siempre yo les digo lo siguiente, después de todos los pavos que hemos cocinado aquí en Canadá, en Estados Unidos, yo he descubierto que no importa el condimento que uno le ponga, adobo, el día anterior, 2 días anterior, lo que sea, siempre la pechuga queda seca. Entonces, lo mejor que yo he descubierto, he encontrado, y la mejor receta es tratar de humectar la pechuga, y la única forma de hacerlo es de esta manera. Yo le separo la piel de la pechuga. Ustedes pueden usar lo que tengan a mano, digamos, ¿no es cierto? Yo estoy usando esta cuchara de palo sin romper la piel, ¿sí? Una vez que la tenemos despegada, viene la pièce de résistance. La panceta. Aquí hay que meter mano y buscar la forma de que esto vaya quedando. Cubrir toda la pechuga con lonjas de panceta entonces, pero por debajo de la piel. Por abajo de la piel. A medida que la panceta se va derritiendo, va humectando la pechuga, ¿sí? Le deja un sabor, un gustito medio como... Esta es panceta ahumada, o sea que
Le deja un gustito como ahumadito, una cosa por el estilo. Bien, bien, bien sabroso queda así. Nos han traído unas lindas manzanas acá del campo de regalo. Y lo que vamos a hacer, para que le dé un poquito de aroma, vamos a meterle unas manzanas también. ¿Adentro del pavo? Adentro del pavo. Ok. Y Esto adentro. lo va a aromatizar. Ok. Por dentro, ¿sí? Esto no es nada más que para que le dé un poco de aroma. Ok. ¿Hasta ahí la tenemos? La tenemos. Está. El próximo paso, adobo. A ver si me acuerdo. Lo que lleva. Manteca derretida. Sí. Sal y pimienta. Comino. Paprika, que vendría a ser como el... ¿Cómo le llaman? El pimentón. Y después tiene un poco de cayenne. Pimienta cayenne. Porque a nosotros nos gusta un poquito el picante. Yo sé que mucha gente no lo tolera, pero a nosotros sí. Entonces, esta parte es súper fácil. No hay ninguna ciencia. Esto lo que también le va a dar va a ser un colorcito bien interesante cuando el pavo esté listo. Va a quedar bien doradito. Sí, esto le da un dorado particular. Y después, durante la cocción, lo vamos a ir pintando también todo. Ok. Toguchi, cuidando. No, prendo la cámara y él se escapa. Y tú empiezas a llorar, pero Toguchi te estaba cuidando. ¿Verdad, Toguchi? ¿Tú cuidas a la baby? ¿Qué pasa? ¿Por qué está llorando la baby? ¿Es pañal o es otra cosa? No sé, amigos. No sé. Ok, bueno, ahora vamos avanzando con las empanadas que van a acompañar nuestro pavo, que ya está en el horno, ya lleva 1h30 en el horno. Así que hoy estamos haciendo empanadas de atún, empanadas gallegas. Así que recién terminamos de hacer 2 docenas y vamos a seguir con las empanadas de carne. Así que aquí estoy en la cocina con mi mamá, las dos estamos cerrando empanadas. Tenemos a Aurelia durmiendo en su cochecito y Togo al lado cuidándola. Un momento. Togo de niñera. Aurelia y Toguchi. Oh, y ahí se despertó. Se despertó, tal vez tira leche. Pero mira rapidito y te aviso. A ver. Carne molida, con arvejas, tomate, ajo. Esto va a salir bien rico. Y compramos la masa más grande, así que en esta entran 3 cucharadas de relleno. Van a salir bien gorditas. Y ok, tal vez a estas las cerramos así como cordoncito. Esto es todo un arte, requiere mucha práctica. Sí. Hola. Hola. Ok, ahí sale el pavo. Está bien, está bien. Luz. Entonces, esto es después de ¿cuántas horas de cocción? Son exactamente las 1:45. Entró a las 10 de la mañana. 3h30. 3:30. Ok, vamos a hacerle un poquito de que se vea brilloso, ¿viste? Ok, estamos poniendo el juguito, humedeciendo la carne, la pechuga. Muy linda cara, lindo aspecto, buen color. ¿Y lo vamos a meter al horno un rato más? No. ¿No? Ya está listo. Ahora lo que necesito es... Hacer la salsa. Sí, pero para hacer la salsa necesito sacar el pajarraco y meterlo ahí. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Ya, la vez pasada se nos rompió el pajarraco, así Sí. que ¿Cómo lo agarramos? hay que transferirlo con mucho cuidado. Esto sale en vivo y en directo. No te me vas a caer, que vos. no salga volando ese pájaro. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Ok, bien, bien. Lo transferimos. Oh, se nos quedaron las alas nomás. Pero Ok. bueno, no importa. Bueno, la vez pasada se nos rompió toda la pechuga, así que... Lo que necesitamos es todo esto.
¿Ok? El jugo del pavo con la grasa de la panceta y la zanahoria, la cebolla, el ajo, todo eso lo vamos a poner en la licuadora. Sí, yo les muestro. Esperemos que no reviente la licuadora, ¿no? Se lo ve bastante bien, bastante espeso. No creo que le pongamos nada para espesar más, ¿verdad? No, harina no. No. Ok, ¿lo vamos a servir un ratito? ¿O ya está listo? Ya está listo esto. Ok, bueno, comemos más pronto. Ahí está. A ver, Amelia, ¿vas a comer pavo? Sí. Pavito. A vos te voy a dar una pata de pavo. Oh, ok. El otro día te vi con un hueso de cerdo en la mano, con una costilla de cerdo. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea que buen apetito y le vamos a dar un buen pedazo. Ok, vamos a subir el pavo, por supuesto. Togo decidió aparecer, dice, oh, hay comida. Yo también voy. Dale, Toguchi. Look at that, indeed, Toguchi. Manos a la obra. La creación. Pero lo vamos a necesitar poner en una fuente o en un plato. ¿Una fuente? Ok. ¿Acá? Ok, sí. Mira eso. Ya, está cocinado. Mira el Cocinado, juguito. pero jugoso. Les voy a dar un poquito de explicación, familia, para todos aquellos que sirven un tremendo pavo en la mesa, que es un espectáculo, y después no saben por dónde comenzar a atacarlo para hacerle el corte. Entonces, mucha gente opta por hacer el corte en B, que sería así, 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 así. Pero ¿qué pasa? Con ese salen como unas lonjas. No tiene buen aspecto. Entonces, la mejor forma de cortar es sacar el ala de acá. Se saca el ala. Si molesta la pata, se puede sacar la pata también. Y después empezamos con las pechugas de ambos lados en 45 más o menos, así. ¿Ok? Un corte. Entonces, ahí lo tienen. Esa es la forma. Mira cómo le chorrean los jugos. Esta es la forma de hacerle el corte de un pavo. Acá le llamamos carving. Fíjese usted cómo sale perfecto, hermoso, divino. Así. Voilà. ¿Okay? Esta es la forma para sacar una hermosa porción de pavo. Esta es la pechuga, por supuesto. Oh, ¿y quién aparece? Claro. Las otras partes ya, el ala, la pata, la dividimos. Entre muslo y pata. Toguchi, a ti también te va a tocar algo, no te preocupes. Esta es la mejor forma de cortar un pavo, ¿okay? Para que a cada invitado le toque una feta más o menos del mismo tamaño y que quede prolijo en el plato, que quede bonito, que la gente diga, wow, qué hermosura. Ok, Humberto Canale, el vinito de hoy, Malbec. Miren, familia, mientras estábamos cocinando y haciendo las cosas que requiere el almuerzo, estábamos escabeando con vino de Tetra Pak. Ahí. Pero ahora sacamos los cañones grandes y nos vamos a dar con un Humberto Canale, un Malbec del 2020 de la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. ¿Okay? Estamos hablando palabras mayores ya. ¿Okay? Quedó atrás el combustible para misiles y le vamos a dar algo un poquitito más. Oh, our baby's waking, Sam. Sí. Un poquito más de acorde. ¿Qué dice? Se está despertando Aurelia. Bueno,
Ahora nos van a tener que perdonar porque en cada rato va a haber una interrupción. El baby llora, al baby hay que darle de comer, hay que cambiarle el pañal. ¿Qué más, Audrey? Y de todo. O sea que los videos van a salir un poquitito más familiares. Pero bueno, esa es la vida, ¿no? No podemos ni queremos tratar de camuflarlo ni de esconderlo. Lo que sucede en vivo es lo que va a salir. Che, pero este corcho salió como... Muy fácilmente. Ah. Toguchi, ¿Qué pasa acá? ¿qué pasa Todo? con el vino? No, probar. Toguchi dice, no me importa el vino, me importa el pavo. A ver. Yo les digo, a ver. No, no está picado. Está bueno. Ok. Rico vino patagónico. Togo, esto tiene condimento. Y para vos, el condimento es la muerte, ¿ok? Así que, papi, me perdonás, pero lo único que te puedo dar sería la punta de una alita. Ni siquiera entera, ¿ok? Sería esto nomás. Toguchi, Le estoy ¿qué te sacando va a el tocar? picante y las spices. Oh, Toguchi, qué suerte. Bueno. How about your cousin? Your baby. Yeah, so the area is so nice. The whole scenario is just nice. And like the added bonus, like the fact that we can just go outside. Much better the one in the can, ¿no? Oh, 100 times. Togo, oliste el pavo. El Togo olió el pavo y está desesperado. Ya le he dado un poquito, pero tiene condimento y no le puedo dar más. Y bueno, este video, familia, va a salir medio quilombado porque van a escuchar gritos, llantos, criaturas que gritan y no podemos evitarlo. Así que bienvenidos Al caos. al caos total. El pavo ya está aquí, está cortado, la salsa, o sea que pienso que ya nos podemos sentar a comer todos juntos. ¿Comemos? A comer, vamos. Dale. Todo. Not a good time to learn. A ver. Oh, tenemos un dinosaurio. El gravy, la salsa, está, Yeah. que es una delicia. Realmente salió, pero salió con un gustito a panceta, un gustito como a verdurita. Es muy, muy bueno. En lugar de comprar, acá mucha gente compra el gravy o la salsa, lo compran en sobres o en lata, ya hecho. Pero olvídese de eso. Usted le pone un montón de verduras aquí al pavo y después con lo que saca los jugos, la verdura, todo eso, como han visto en el video, se hace un gravy, una salsa, pero que es un espectáculo. ¿Qué? La carnívora. Mira ese pedazo de carne. ¡Wow! Es un cowgirl. Más grande que tu mano. Todo es like, algo va a A caer. piece of meat No, is no, big. no, no. It's twice the size of her hand. Eso es para el baby. El baby está comiendo, ¿ok? Sí. Oh, yeah. Oh, Toguchi. Lo que queda de pavo. Ok, estamos tratando de abrir la botella de espumante y no queríamos pegarle a nadie en el ojo ni romper una ventana. Así que al aire. Oh. Whoa. See? Wow. Ok, salió volando, terminó por allá. Bueno, mejor que lo hicimos Sí. afuera. Wow. It's muy fuerte. Yeah. Wow. Ok, Toguchi, después buscamos eso. It shot all the way down. Oh, te dando besitos en la manito. Gracias, Toguchi, gracias. También te quiero.
Ok, bueno, ya que este video es un potpourri, una colección de clips de distintos momentos, pensé sería un buen momento para sentarme y filmar una pequeña actualización sobre la colecta para la Casa de Berna. Para los que no saben de qué estoy hablando, este video aquí que publicamos unas semanas atrás, pero la versión corta es que donamos el uso de una construcción en nuestra propiedad para que sea utilizado como un Zoom, un salón de usos múltiples en nuestra comunidad. La idea es que sea utilizado para talleres, capacitaciones, reuniones y distintos eventos culturales. Así, bueno, aquí estoy con la bebé. ¡Oh, no empieces a llorar! No, ya tomo leche. Bueno, esa era la idea. Y les quería agradecer... Ok, momento. Ok, le acabo de dar su leche. También me acaba de vomitar encima. Así que les voy a dar la versión corta porque no sé cuánto tiempo tengo antes de que empiece a llorar mi hijita. Así que bueno, sí, la razón de este pequeño clip es hacer una pequeña actualización. Y la noticia más grande es que llegamos a recaudar el 102% de nuestra meta original, así que nos excedimos y eso es en gran parte gracias a ustedes, nuestra comunidad aquí en YouTube, que decidió sumarse a este proyecto y colaborar y compartir el video en redes y apoyar de cualquier manera. Así que estamos muy, pero muy agradecidos a todos ustedes, también agradecidos a nuestros vecinos y nuestra comunidad que también aportó a este proyecto. Y bueno, ya hemos empezado con los trabajos en realidad. Yo no estoy en Argentina en este momento, pero tenemos gente a cargo de esa renovación y ya hay gente trabajando y haciendo arreglos. Así que es muy emocionante ver las fotos y los videos que nos van enviando. Así que voy a compartirles aquí en la pantalla algunas imágenes de los trabajos que ya se están haciendo. Pero sí tengo una listita, nuevos vidrios para las ventanas, eso ya se hizo porque los vidrios estaban rotos, arreglos de carpintería a las puertas de entrada, al salón, se compraron materiales para arreglar el baño, que no sé si se acuerdan en qué condiciones estaba eso, les mostré en el video que filmamos. Así que lo vamos a arreglar y modernizar el inodoro, el lavatorio, cosas así, porque había cosas muy antiguas ahí adentro. También se arregló la pirca enfrente al salón que se destruyó durante unos trabajos que se estaban haciendo. Se está limpiando el terreno alrededor de la casa de Berna. Están picando las paredes, lijando las paredes, les van a hacer un fino antes de sellar y pintar todo. Así que muchos avances. También este fin de semana pasado invitaron a los vecinos que querían venir a trabajar, a hacer un poco de trabajo voluntario, que vengan con su mate, con sus pastelitos y a trabajar todos juntos en equipo. Así que bueno, me imagino que ya en algún momento les estaré compartiendo cómo va quedando el lugar. La idea es inaugurarlo en enero, si todo sale bien. La otra cosa que les quería mencionar entonces es que si alguno de ustedes todavía quiere hacer una donación para recibir... Otro momento. ¿Qué pasa? Ya tomaste leche. Entonces, la otra cosa que quería mencionar antes de que empieces a llorar es que si alguno de ustedes todavía quiere hacer una donación para recibir las recompensas que tenemos ahí listadas en la página web, tienen tiempo hasta fin de mes. Fines de... ¿Qué mes? Ya es noviembre. Ok, tienen tiempo hasta fines de noviembre porque ya en diciembre vamos a hacer los pedidos de todas las distintas recompensas. Hay remeras, hay llaveros, hay calcomanías, carteles tallados, trabajos de madera, bolsas para hacer las compras en el mercado. Todo eso tenemos que hacer pedidos y luego envíos. Sí, hay que hacer pedidos y envíos. Así que por eso, si todavía quieren algo, tienen tiempo hasta fin de mes
Y luego vamos a estar enfocados en pedidos y envíos en diciembre y en enero. Así que, ¿qué más les quería contar? Les dejo el link ahí debajo del video, en la descripción, si quieren entrar. Pero gracias nuevamente a todos los que aportaron a este proyecto, a todos los que están emocionados por esta idea, por este espacio que queremos crear en la comunidad. Y sí, tendremos más novedades pronto. Creo que eso es todo lo que quería mencionar por ahora. Y bueno, seguimos con este video que, como ya van a ver, es una colección de distintos clips, distintos momentos. Es un poco más complicado filmar ahora que tenemos esta chiquita. A veces empezamos a hacer un video y queda a medias. Pero bueno, esa es la nueva realidad. Estamos disfrutando su compañía, así que no es queja. No es queja porque eres muy linda, muy simpática y eres una buena beba. Así que, ok, eso es todo. Tenemos visitantes esta mañana a la puerta de la casa. El macho cerdito. Tranquilo, lo desesperado queriendo ir a correrlo. Ya se fue. Y ahí estamos, ya vestidita en una ropita que te entra mejor, más cómoda. Ok, vamos. Grande aventura Ok, primera caminata con Relly. con Relly. Con Relly. Aurelia. Vamos. Sí, vamos. 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 Just make sure Toad is it. Toguchi, a ver, la pelota. La pelota. Oh. Oh. Con mamá. Mamá te da un treat. Día de otoño. Aquí en Alberta. ¿Ya se Sí, durmió? muy contenta. ¿Está contenta? Está ¿Está contenta. despierta? Wow. A ver. Dormir. Oh, ya estás durmiendo. Sí, instantáneo. Instantáneamente. Sí. Ok, está bien. En invierno, no, es not invierno. es Otoño. Otoño es un poco frío en Canadá. Ya. Sí, Por es eso la instantáneo Mira, siestita. Ok, dormir. ya, bien. Bien. Toguchi, a ver qué tan lejos llegamos. Ok, hoy estamos de paseo, te invitamos a tomar café, Así es. muffins, Estoy esperando. ¿Qué me ordenaron a mí? cappuccino, ¿Un cappuccino con? con un muffin de limón y arándanos. Ah, bueno. Sí, les dije, tráiganme algo para comer si es interesante. Ajá. Si no, no. Y sí, estamos en un cafecito acá en el pueblo más cercano a nuestra casa, que lo han abierto hace poco porque
El año pasado pasé yo acá y había un electricista trabajando y le pedí la tarjeta por las dudas si algún día necesito y no había nada, era una heladería abandonada, Sí, creo, ¿no? sí. Y lo han puesto, pero con tan buen gusto, el cafecito. Ahí entró un señor con el perro. Mi Togo está esperándonos en el auto. Recién lo llevé a caminar un poco porque hace muchos días que no sale a pasear y se extraña, pobrecito, me da pena. Así que sí, vinimos aquí, como el correo está aquí al lado y nosotros no tenemos entrega de correo en la casa, tenemos que venir a buscar y bueno, aprovechamos para sentarnos a tomar un cafecito y de aquí nos vamos al otro pueblo a comprar comida china, Así es. a chifa, como le dicen en Perú. En Perú. Así que bueno, sí, vamos a disfrutar el café. La bebé se durmió mientras yo iba caminando con Togo por allá a pasearlo. Audrey la amamantaba para que se calme y ahí quedó. Ahora viene mi café y mi muffin. Sí. Cappuccinos. Thank you so You're much. so welcome. Oh, awesome. Ahí está el muffin de limón, arándanos para acompañar tu cappuccino. Cappuccino. Muy bien. Sí, me hacía falta esto, Está rico, pero en este momento me tomaría un café con 3 medias lunas. Ah, bueno. El café de Buenos Aires. Eso, medio difícil conseguir acá. Sí, pero sí. tenemos pastelitos igualmente. Aquí pueden ver los dulces más al estilo canadiense. Acá tenemos otro trabajito. Se acerca la época de cambiar los neumáticos por neumáticos de invierno y estos están bastante deplorables. El aro o la llanta. O sea que los voy a lijar un poco. A ese ya le lijé y les voy a dar una pintada con una pintura negra antióxido. Estos son los neumáticos para el vehículo de Ariel, que los dejaron acá y vienen este fin de semana, así que los van a necesitar. Entonces, bueno, les voy a mostrar acá, voy a hacerlo con un poco de lija. Tengo unos raspadores y desgraciadamente no tengo ningún aparato para ponerle al taladro que pueda hacer un cepillo tipo de alambre, o sea que lo tengo que hacer a mano nomás. Pero bueno, este ya lo limpié y quedó bastante bien. Así que ahora les muestro cuando ya estén terminados. Bueno, después de casi 2 horas, ahí están bien cepilladas. Ya se les sacó el óxido suelto y ahora les voy a dar una pintada con una pintura metálica antióxida negra sin brillo. De esta manera van a quedar un poquito más presentables. O sea que estos ya, digamos que esta va a ser el último invierno probablemente de estos neumáticos. ¿Vos me vas a ayudar ahí? Papush, ¿vas a hacer algo o no vas a hacer nada? Papá, trabaja vos que yo te miro. Ok, como les decía, pienso que ya es la última estación. Todavía tienen bastante dibujo, pero bueno, resulta que un neumático de invierno acá en Canadá no se puede utilizar más de 6 estaciones, 6 inviernos, porque el caucho se empieza a poner muy duro y en lugar de ayudar contra el hielo, patina. O sea que lo que hace falta es un caucho que sea más blando. Los neumáticos de invierno tienen un caucho que es como más blando para que se pegue hacia el pavimento o sobre el hielo. Entonces cuando ya pasan muchos años se endurece el caucho y después ya no cumple la función que supuestamente tiene que cumplir. ¿No es cierto, Papush? ¿Verdad que sí? Papá, ¿vos sabrás? ¿Qué tal? ¿Está la bicha por ahí? ¿La estás buscando? No, me voy a rascar. Anda atrás de una ardilla hace días, pero me pica la panza. Todo. Sos un cómico vos, ¿eh? Tolvich. Acabo de terminar, todavía está mojada la pintura, está un poco húmeda, pero ese es el resultado final. Con esto estuve pintando. Ahí está, es algo antióxido, negro mate. Y ahí tenía el trípode para filmar mientras lo hacía, pero no lo pude colocar. Los aros quedaron como
como aros nuevos. Y un año más van a durar. Bueno, familia, ¿cómo están? Hoy estoy renegando acá. Se me atoró la sopladora de nieve. Estoy preparando ya para el invierno. Y parece que tenía tapado algo en el carburador porque no funcionaba bien. Se ahogaba. Arrancaba todo, pero no andaba suave, como quien dice, sino que andaba como que atorada. Así que bueno, hoy la tuve que desarmar, tuve que sacarle el carburador, desarmar el carburador. Ahora les muestro un poquito, a ver. Aquí la tengo, abajo techo, acá está el carburador, ya se lo saqué, lo limpié. Tenía una basura taponando uno de los principales tubitos por donde pasa el combustible. Ahora cuando la empiezo a armar, la manguera que le da combustible al carburador se quebró. O sea que ahora voy a tener que sacar el tanque de nafta, cambiar esa manguera y para poder hacerla arrancar. Así que bueno, mañana al pueblo a buscar manguera y a ver si lo puedo terminar de armar. Hoy ya no puedo hacer más nada. Bueno, buenos días familia. El día número 2. Renegando con la máquina de soplar nieve. Acabo de ir al pueblo a comprar la manguera que se me rompió. Sí, vamos a ver si ahora me siento acá y la tengo aquí delante, a ver si la puedo armar y la puedo hacer funcionar. Por suerte pude conseguir una manguera que es hecha en Estados Unidos, así que supuestamente esa va a durar. Pero bueno, les muestro un poquitito más cómo tengo la cosa en este momento. Entonces, esta es la manguera que conseguí. Compré 60 centímetros por las dudas que se me rompa alguna otra. Me alegra porque dice USA. O sea que, bueno, finalmente. Entonces, acá tengo todas las herramientas. Ahí está la otra caja de herramientas. Y aquí está el bicho. Ahí le saqué la manguera. Voy a tratar de ponerle la otra sin tener que sacar el tanque de combustible. Porque sacar el tanque de combustible es bastante trabajo. Pasarle la manguera de ahí, que tiene que venir al carburador. Acá tiene en este lado la toma. Y una vez que hago eso, ya la puedo armar y la puedo tratar de poner en marcha. Ya les cuento si puedo hacerlo, si me hace renegar. Bueno, familia, después de un arduo trabajo, la pude volver a hacer funcionar. Ahí está, armadita de nuevo, funciona de 10 y lista para atacar a la nieve del invierno. Entonces, como pueden ver, la máquina ya está andando. Tiene muy poco uso, es una máquina prácticamente nueva, si la habré usado 20 veces tal vez en todo este tiempo. Este va a ser el tercer invierno que la tengo y la culpa fue mía. ¿Para qué vamos a andar buscando razones? Pero la culpa fue mía porque la dejé todo el verano, desde el invierno pasado la dejé con el combustible adentro del tanque. Y el combustible ya tenía más de un año de antigüedad, o sea que a todas estas máquinas, ya sea una motosierra, una desmalezadora, una sopladora de nieve, la recomendación es, cuando uno termina la estación, por ejemplo con la sopladora de nieve, vaciarle totalmente el tanque de combustible y dejarla seca. Otros dicen que hay que ponerle un estabilizador al combustible, pero yo he escuchado de gente que inclusive con el estabilizador han tenido problemas después para hacerlas arrancar. ¿Y cuál es el problema? El combustible acá tiene un poco de alcohol, digamos, ¿no es cierto? O sea que eso se convierte en, acá le llaman barniz. O sea, cuando el combustible está mucho tiempo parado, sin usar, sin circular, sin quemarse, digamos, ¿no? Se empieza a descomponer y a desintegrar. Adentro de los carburadores se le forma como una capa de barniz. Entonces lo que hay que hacer es desarmar todo el sistema de carburación y darle nosotros usamos acá el limpia carburador, se llama, que básicamente es como una acetona y eso derrite
a ese barniz. Esta, cuando yo la desarmé, en la parte de abajo del carburador hay como una, acá le llaman la copa, ¿no es cierto?, que es por donde tiene los dos tornillos, una que la sujeta al carburador y la otra para hacerlo sangrar o para sacarle el combustible, vaciar la tapa esa, la copa. Entonces, cuando saqué la copa, ahí adentro del carburador hacia arriba está el principal, ¿cómo se llaman en español? Gicleur, le dicen. Bueno, es el atomizador principal. Es como un tornillo que tiene un agujero milimétrico, milésimas de apertura, y ese estaba tapado. O sea que cuando yo lo saqué y lo miré, generalmente uno puede mirar a través y se ve la luz a través de ese jet, ¿no? Y este lo tenía tapado. Así que, ¿qué pasaba? Cuando la máquina arrancaba, andaba bastante bien si uno la mantenía todo el tiempo con el choke puesto. Pero no, una máquina no tiene que andar así. El choke es solamente para hacerlo arrancar y después se lo saca. Y cuando yo le sacaba el choke a esta, empezaba a hacer como explosiones, fallaba, rateaba, como una cosa por el estilo, y como que se quería apagar. Y en otros casos tiene lo que se llama el surge, que es lo que la máquina está andando bien y de golpe hace una subida. Entonces ahí tenemos que la combinación combustible-aire no es la correcta para la máquina y por eso da todo ese tipo de problemas. En algunos casos ni siquiera arrancan. Así que bueno, ahora le voy a poner muy poquito combustible y le voy a poner un producto que acá se llama espuma de mar, le dicen Sea Foam, que es para limpiar todo el sistema, limpiar carburador por dentro, y eso también hace que el combustible, como todavía faltan quizás unos 2 meses para el invierno y las primeras nevadas, entonces no quiero tener problemas con esto. Así que bueno, familia, los dejo. Un problema más solucionado. Y bueno, primera vez que desarmo un carburador así de este tipo, así que ahora ya sé más o menos por dónde viene la mano, y si tengo que hacerlo de nuevo ya estoy un poquito más cancherito. Y bueno, ahora me voy a hacer algún otro trabajo. Bye bye.